denominada la espiritualidad como un recurso de apoyo en pospandemia para docentes, estudiantes y profesionales de la enfermería. Quien dará la conferencia es la doctora Doris Paradarrico de la Universidad Francisco de Paula Santander, Colombia. La trayectoria de la doctora es que ella posee una maestría en enfermería con énfasis en cuidado para la salud materno-perinatal de la Universidad Francisco de Paula Santander, Colombia. Además, es titulada como doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales, CINDE. A continuación, entonces, les dejo a la doctora Doris. Muy buenas tardes. ¿Ya me pueden escuchar? Por favor, se me confirman. Sí, le escuchamos. Ay, muchas gracias. Bueno, para mí es un placer, es un honor. Agradezco la invitación y agradezco a la doctora Verónica, al comité organizador, pues esta invitación, y realmente es un placer compartir resultados de investigación realizados en Colombia. Bueno, el tema pues ya lo han anunciado, es la espiritualidad como un recurso en pospandemia para docentes, estudiantes y profesionales de enfermería. No es pues ajeno a otras latitudes lo que se ha encontrado en Colombia en el contexto de la pandemia por COVID y en el contexto de la pospandemia, en el que tanto la situación económica como la situación física, emocional y social fue atravesada por este fenómeno y impacta no solo la población en general, sino en el personal de enfermería, en docencia, en estudiantes, dado a la ausencia de interacción que se dio en ese momento. Entonces, mi ruta de la presentación será una introducción al tema, recordando unas nociones de espiritualidad y el fundamento bajo el cual se hace este trabajo. La implicación para enfermería, presentaré el estudio realizado en Cúcuta, Colombia. Cúcuta es una ciudad fronteriza con Venezuela, los resultados del estudio y finalizaré con las conclusiones. Entonces, para iniciar, podemos recordar que cuando se hablaba de espiritualidad inicialmente, en ese plano cartesiano no se concebía la espiritualidad como una dimensión del ser humano que se entretejía, sino era algo muy separado, donde el cuerpo era una cosa, el alma era otra, y así se fueron creando a su vez diversas teorías en las que no prevalecía la espiritualidad, ni se veía esa espiritualidad como un recurso que pudiera retomar enfermería para dar un cuidado precisamente congruente con lo que requería el paciente. Posteriormente, ya aparece el espíritu, ya aparece, digamos que en la dimensión espiritual, en esos contextos, aparece la psicología, por lo menos, aparecen otras disciplinas, y por supuesto enfermería, y hacemos ya, digamos que una salvaguarda para que al sujeto de cuidado no solamente se le valore lo físico, lo emocional, sino que también se tenga en cuenta el área, la dimensión espiritual. Y aparece, lo vemos también inicialmente, cómo fue relacionada la espiritualidad en un marco más que todo religioso, pero cómo trasciende también a su vez a un marco de cuidado, un marco disciplinario, un marco transdisciplinar, podríamos decir. En términos espiritual, se deriva de espíritus, que significa soplo, aliento, respiro, cuya raíz griega neuma implica aliento de vida. Este es, como decía, un elemento constitutivo del sujeto que es indivisible a los demás, ¿sí? Que no puede separarse de lo humano, de lo físico, de lo emocional, porque lo altera, lo afecta indefectiblemente. Si la dimensión espiritual está afectada, afecta a las demás dimensiones. Así, esta noción pues se ha ido, digamos que entretejiendo entre grandes categorías. Una fue la vulnerabilidad, ¿sí? Entendida en dos formas. Una, como esa característica de un sujeto que tiene algunas necesidades
que no puede valerse por sí mismo, y otra entendida desde un área que es vulnerable y que puede ser vulnerable. Aparece la palabra resiliencia cuando hablamos de espiritualidad en algunos autores, ya les voy a presentar algunos. Aparece la resiliencia como la capacidad de ese sujeto de reponerse a los eventos adversos, pero retomando en este contexto de espiritualidad, retomando la espiritualidad como un recurso que lo va a ayudar a trascender o a pasar, digamos, a situaciones. Aparece también, como les decía, en este contexto de la espiritualidad, la religión inicialmente, que fue como la que se ligó a este evento, y aún encontramos literatura en donde la espiritualidad se relaciona con la religión. Elemento que no es, digamos que no es el completo, que no le da cobertura, pues es solamente un elemento de toda una dimensión muy grande que es la espiritualidad. Y algunos autores también nos presentan el bienestar espiritual como, digamos, una categoría que se puede analizar, que se puede puntuar, que se puede valorar, y entonces nos hablan de un bienestar espiritual medido a través de ciertos niveles. En esas nociones, entonces, ya, como les decía, deviene entonces desde, digamos, desde un marco teórico religioso antes del siglo XX, pero posterior a la Segunda Guerra Mundial y al surgimiento de la psicología del capitalismo moderno, integra otros elementos que ya hablan de una espiritualidad en la que se mezcla lo biológico incluso, ya vemos, cómo también tiene el ámbito personal que ver, el contexto en el que se encuentra el sujeto, y cómo la espiritualidad se entreteje para hacer todo digamos, un solo ser que requiere de unos cuidados no solo físicos, no solo emocionales, sino también los cuidados espirituales. Entonces apareció una noción de espiritualidad desde un grupo de autores relacionada inicialmente con las capacidades de la mente. Entonces aparece, por ejemplo, Gardner hablándonos de inteligencias múltiples y cómo según él hay una inteligencia existencial o trascendente. Ya se habla ahí de esta teoría o de este marco de una espiritualidad que le permite al sujeto trascender, pensar, reflexionar de una manera distinta. Dana Zohar, por ejemplo, y Anne Marshall, ellos hablan de una espiritualidad y una inteligencia espiritual muy relacionada a un coeficiente intelectual. Dean Hammond, por ejemplo, nos habla de un gen especializado como un gen de la espiritualidad. En algunos libros lo encontramos como el gen de los dioses. Y hay, bueno, Francisco Rubia también nos habla del cerebro, cómo genera experiencias espirituales, pero veamos este grupo de autores que relacionan realmente la espiritualidad es con las capacidades del cerebro, de la mente, más alineado a esta área. Hay un segundo grupo de autores, entonces, que aparecen ya, nos hablan de una integralidad y totalidad, el desarrollo pleno de la condición humana, ¿sí? Y ya no es solamente, digamos que la mente la que va a gobernar o de la que deviene una espiritualidad, sino que la toman como entendiéndola como un complejo sistema que abarca todo el organismo, que lo afecta, que lo traspasa. Está Abraham Maslow en la teoría de la pirámide de las necesidades, que nos habla de una autorrealización, y ahí se incluye una noción de espiritualidad. Víctor Flam, por ejemplo, él habla de que lo espiritual es una fuerza, es un constituyente, ¿sí? Diferenciador de cada sujeto, que lo hace distinto, que lo hace reflexionar distinto, en el que emerge una subjetividad que tiene que ver también con su espiritualidad, que lo hace diferente para actuar y para pensar acorde a esta espiritualidad. Entonces así vamos viendo cómo devienen unas nociones, cómo hay unos grupos de autores que van pensando en aquello que hace distinto al sujeto, que no es lo físico, que no es lo emocional, sino que es algo que está ahí, que lo predispone a pensar incluso en su trascendencia, en la relación con el entorno, en la relación con otros y consigo mismo. Y de esta manera
También enfermería va tomando unas nociones de espiritualidad. No, las autoras que traigo no son las únicas que han hablado de espiritualidad. Traigo algunos referentes que tomamos incluso para el estudio que se realizó. Entonces vemos que de la Organización Mundial de la Salud es entendida como una relación de las experiencias vividas por los individuos que van más allá de los fenómenos sensoriales. Yo diría que incluso esta noción se ha quedado un poco corta y enfermería ha querido como trascender y profundizar, sería, en esta dimensión. Entonces, por ejemplo, vemos a Nightingale como ella nos habla de un recurso intrínseco fundamental para la recuperación de la salud. Y se va entonces buscando y se va relevando más bien esta dimensión del sujeto como algo que se tiene que cuidar, ¿sí? Muy diferenciado del área de las demás dimensiones. Watson, Parsley, Newman, por ejemplo, la valoran como una parte fundamental del ser humano y cada una de ellas incluso la presenta de una manera para poder diseñar estrategias de cuidado que aporten a esta dimensión. Pamela Reed, ella nos habla también, ella ha trabajado en instrumentos incluso, y nos habla de una espiritualidad como una fuente de poder y fuerza para el individuo que desarrolla competencias para autotrascender. Nos habla de unas 3 dimensiones del sujeto, del ser humano, que están relacionadas con una dimensión intrapersonal, otra interpersonal y una transpersonal. Y es en digamos que en esta intersección de las dimensiones que presenta Pamela, que el sujeto debe ser entendido como aquel que debería tener una armonía, una consonancia con sí mismo, con el otro y con el contexto, ¿sí? Entendiéndolo así para poder yo también dar un cuidado congruente, retomando palabras de la misma disciplina, un cuidado congruente con esta necesidad puntual de las diferentes dimensiones del ser humano. Así, entonces vamos encontrando una espiritualidad que va más allá digamos, de la diferenciación entre mente, cuerpo, incluso diferenciación entre mente, cuerpo, espíritu, sino una espiritualidad que busca consensos, que busca la armonía, que entiende al sujeto como un sujeto necesitado de un cuidado que requiere para tener una armonía y una estabilidad en su ser, ¿sí? Como un ser único, irrepetible, indivisible, perfectible, en ese sentido. Entonces, para este estudio, he retomado las nociones de espiritualidad de 2 autoras australianas, enfermeras, quienes han trabajado también de una manera muy profunda, yo diría, en esta dimensión del ser humano. Ellas son Parser y Dunning y consideran que la espiritualidad es la identidad interior, el sentido de la vida y la conexión de las personas consigo mismas, con una fuerza superior y con el entorno. Ellas hicieron algo muy interesante y es que en los instrumentos de espiritualidad, muchos instrumentos se diseñaron para poblaciones de pacientes con problemas crónicos, con algunas patologías, digamos, específicas, pero ellas buscaron un instrumento que se pudiera aplicar a personas jóvenes. Entonces, diseñaron el instrumento SQ, instrumento de espiritualidad, y lo presentaron de tal manera que ellas, para enfermería, dicen que se requiere comprender las experiencias o acontecimientos significativos relevantes de tipo moral, existencial, mental, religioso, social y político. Ya digamos que todos estos elementos que convergen para formar en el sujeto, en la persona, una dimensión espiritual, ¿sí? O una forma de responder frente a esa dimensión espiritual que se ha ido construyendo a partir de estas experiencias. Entonces, hablan de unos puntos de inflexión que pueden sucederse en la vida de los seres humanos y cómo en esa construcción que ha tenido el sujeto de esa espiritualidad, él puede responder. Entonces, acá pues hay un ejemplo, por ejemplo, de uno de los participantes de algún estudio que hicimos, en el que él nos dibujaba en una cartografía un punto de inflexión en su vida. Es un joven que fue padre como alrededor de los 17 años en esa intersección.
tuvo a su hija para criarla y entonces él dice, ¿cómo me cambió la vida a partir de eso? Pero cómo retomé unos elementos de la espiritualidad también y pude avanzar en la medida que pude lograr comprenderme, relacionarme con otros y entender que todo tiene un propósito en la vida. Entonces, para enfermería, hay algunos estudios, hay resultados que nos muestran claramente cómo poder identificar en el sujeto el nivel de espiritualidad que tiene, que nos permite entender cómo se va formando innatamente de tal forma como un factor protector, ¿sí? Que mejora la autoestima, que potencia la satisfacción laboral, que disminuye el impacto de estresores laborales y la ansiedad, que permite adaptarse, tener esperanza, tranquilidad en los procesos de enfermedad. Entonces, digamos que hay estudios que ya nos demuestran que en la medida que la espiritualidad, la armonía, tenga unos niveles adecuados en la persona y que le podamos dar un apoyo para que los mantenga, esa persona va a adoptar roles mejor, va a tener esperanza y va a tener mejores procesos en el proceso de enfermedad. Bueno, proporciona herramientas para encontrar sentido a la vida, contribuye a lograr la paz, bienestar mental, social, físico, permite establecer relaciones con los demás, es un factor protector, incluso se ha encontrado contra el consumo abusivo del alcohol en la población adulta joven, o ayuda a disminuir o eliminar el sufrimiento espiritual, que para enfermería está muy identificado, como incluso yo podría decir acá, como una patología, como un deterioro de esa capacidad humana para lograr una calidad de vida. Entonces, en esa interacción y en ese reconocimiento de la espiritualidad como el elemento que ayuda al sujeto a pasar, a atravesar las situaciones de dolor, de crisis, de shock, lo encontramos en algunos estudios, o estrés. Entonces se realizó el estudio en Cúcuta. El contexto, como les decía, esta es una ciudad fronteriza con Venezuela, en la que la mayor migración de venezolanos, por ejemplo, está acá, en la que el desempleo ha llegado al 70% y especialmente en la población joven, en la que tanto la salud como la educación tuvo digamos que una crisis en el contexto de la pandemia. Entonces, buscamos entonces indagar qué pasaba con los estudiantes, con los docentes y con las enfermeras en ese momento y en este momento de post-pandemia frente a la espiritualidad, reconociéndola como un elemento ayudador, puede decirlo así, como un elemento que puede ayudar a pasar esas situaciones de crisis. Entonces, es un estudio cuantitativo, descriptivo, participaron 85 docentes, 152 estudiantes y 102 enfermeras y enfermeros en esta ciudad. El instrumento se adopta el instrumento SQ de espiritualidad de Parcel y Dunin, validado al español por 3 autoras, Díaz, Muñoz y de Vargas, quienes tanto la versión en inglés como la validada al español fue autorizada por las autoras. Para este trabajo entonces se concibe la espiritualidad como una experiencia única de los individuos que influencia el pensamiento, las percepciones acerca de la salud, la familia y la vida, que se refiere a las creencias acerca del significado de la vida que puede encontrarse a través de la relación con el yo interno, las relaciones armoniosas con otras personas y con la naturaleza. Y como les decía, este instrumento creado por Parcel y Dunin fue muy pensado en aplicarlo a las personas jóvenes. Entonces, retomamos el instrumento para poder hacer el trabajo en la población joven. Pero aunque vamos a ver que encontramos en docentes, por ejemplo, y en el grupo de enfermeras, algunas personas, digamos que pasan de los 28 años. Este es el instrumento autorizado por las autoras. Dentro de los resultados que encontramos un grupo de estudiantes entre 17 a 35 años, la mayoría solteros, la mayoría de enfermeros son mujeres, ¿sí? Y frente a las dimensiones del instrumento, que tiene 4 dimensiones,
La primera es la autoconciencia que encontramos en los estudiantes. Encontramos que ellos, casi todo, el color verde es muy de acuerdo, el amarillo es de acuerdo y el rojo está en desacuerdo. Entonces, ¿qué encontramos? Que no hay una puntuación muy alta en la que ellos estén muy de acuerdo en ninguna de las preguntas. Encontramos que, al contrario, hay, por ejemplo, encontramos que hay poca autoconfianza, por ejemplo, al encontrar esta respuesta. Encontramos que no se sienten satisfechos con la persona que es, ¿sí? Y encontramos que digamos que aunque es importante una proporción como del 80%, que se considera una persona valiosa, encontramos otros que no. Entonces, a veces miramos las cifras más grandes, lo más, digamos, mayoritario en un resultado, pero esos resultados que nos muestran que hay sujetos que están sintiendo dolor espiritual o sufrimiento espiritual, acá, por ejemplo, tenemos que tenerlos en cuenta. En la segunda dimensión, que era la importancia de las creencias espirituales en la vida, entonces también nos llamó la atención que no hay como una relevancia de que las creencias espirituales sean muy interesantes, muy importantes en la vida. Pero sí hay un grupo que está totalmente de acuerdo, ¿sí? Es un grupo más del 80%, en que la espiritualidad hace parte de la vida, es necesaria, le ayuda a decidir quién es, ¿sí? Pero miremos también otras cifras que nos ponen como las alarmas y nos dicen algo está pasando acá. Por ejemplo, en esta pregunta, que un grupo de alrededor de 40 estudiantes nos responde que la espiritualidad, por ejemplo, a él no le ayuda a decir quién soy. Entonces, habría que ahondar, y ya les voy dando como algunas recomendaciones que salen, habría que ahondar en unos estudios cualitativos, especialmente buscando esta población que nos responde de esta manera. En la tercera dimensión de prácticas espirituales, entonces encontramos las preguntas están relacionadas si meditaba, si leía libros, si empleaba el silencio, si trataba de valorar la naturaleza, si trataba de buscar una conexión espiritual. Entonces, las respuestas también nos ponen, digamos que a pensar en la necesidad de profundizar en los resultados para realizar tal vez un estudio cualitativo, pues no están muy de acuerdo en utilizar algunos medios, aunque uno esperaría que no es necesario que se usen todos. Pero en ningún caso hay un grupo que esté muy de acuerdo, por ejemplo, en usar alguno o están de acuerdo. Frente a las necesidades espirituales, que es la última dimensión, entonces encontramos que el grupo de estudiantes están pensando en que están de acuerdo en que hay que buscar, digamos, unos medios, ¿sí? Para buscar esa armonía en su ser. Hay que trabajar igualmente en esta respuesta, nos dio pistas para poder proponer algunos diseños que tuvieran que ver con algunas ayudas espirituales, digamos, de cuidado a los estudiantes en estos casos. Encontramos que frente a la respuesta del instrumento, ellos no quieren hablar de sus necesidades espirituales. Frente a profesores, entonces encontramos unas edades entre 26 y 69 años. El estado civil tenemos casados, solteros, divorciados, viudos. Quisimos preguntarles sobre la modalidad en la que había elaborado durante la pandemia y la mayoría lo hizo virtualmente, aunque también encontramos algunos docentes que han hecho modalidad híbrida, ¿no? ¿Qué encontramos? Que los resultados de los docentes, la dimensión autoconciencia, nos muestra que en la mayoría, en todos los docentes, realmente estas respuestas fueron con un tope máximo de la respuesta. No hubo como, digamos, algo que nos diera como un valor muy significativo, que nos dijera que nos podíamos encontrar con que el profesor tenía alguna relevancia o algún acercamiento más a una pregunta que a otra. Todas, como ustedes pueden ver, puntuaron muy alto.
En cuanto a las medidas de las creencias espirituales, entonces encontramos que todos consideraban que la espiritualidad sí les ayudaba a ellos a decir quién eran, a generar un enfoque hacia la vida, consideraban que estaba muy integrada en su vida, que le ayudaba a definir metas, a diferencia de los estudiantes. Los profesores fueron, digamos que puntuaron su respuesta mucho más alta en esta dimensión. En cuanto a las prácticas espirituales, entonces tenemos que la mayor práctica espiritual relacionada con ellos es que trataban de vivir en armonía con la naturaleza. Fue la mayor práctica, aun cuando vemos que realmente no hay ninguna que se hubiera desechado, todas fueron muy bien puntuadas. En cuanto a la dimensión de necesidades espirituales, la mayor parte de docentes expresaron que disfrutaban escuchar música como una de las formas de armonizarse, de conectarse con ellos mismos. Otras fueron buscar la belleza de la vida, y como podemos ver acá, consideraban que estaban en un proceso de conversión y en constante evolución, y más que en el contexto de pandemia, lo que podíamos ver era cómo la soledad y cómo el estar aislados del cara a cara, esa presencialidad, nos hizo repensarse y tomar una jerarquía de valores muy distinta a la jerarquía de valores que tenían anteriormente. Frente a las enfermeras y enfermeros, los resultados, inicialmente la edad está entre 22 a 49 años, su nivel académico estaba entre estos que vemos acá, el pregrado mayormente, 33% especialización, 10% maestría, y las áreas de desempeño en las que laboraron durante la pandemia, en el periodo de aislamiento cerrado que hubo acá en Colombia, entonces la mayoría fue en el área clínica. Acá tuvimos enfermeros y enfermeras que trabajaban en la parte comunitaria. La parte comunitaria cerró muchos programas. La comunitaria hace los controles de pacientes crónicos, de embarazadas, de niños. Muchos de ellos cerraron y hacían teleconsulta. Entonces, por ejemplo, en algunos casos. Entonces, tenemos una proporción grande, otra proporción de enfermeros administrativos, pero que tenían que estar en contacto con todos los procesos de salud-enfermedad en el contexto de la COVID. ¿Qué encontramos? Por ejemplo, en la primera dimensión, autoconciencia, encontramos, nos llamó mucho la atención que ante la pregunta, creo que soy una persona valiosa, encontramos que realmente más o menos un 80%, me expuso que acá no aparece la proporción, un 80% estaba muy de acuerdo, ¿sí? Pero vuelvo a esas cifras pequeñas en las que encontramos grupos de personas, y de hecho podríamos mirar eso, grupos de personas que piensan que no es una persona valiosa, que de pronto no tienen muchas cualidades, como vemos en esta respuesta, no es un grupo que sea muy grande, de pronto, pero sí es un grupo que aparece como que no tiene cualidades. Si tiene una actitud positiva hacia mí mismo, entonces aparece también un grupo alrededor de unos 7, 9 personas. Si se siente muy satisfecho, entonces parece que va decreciendo ese resultado. Y acá nos apareció otra recomendación, y es que pudiéramos revisar qué tan relacionado estaría, por ejemplo, el intento de autodaño con los niveles de espiritualidad, ¿sí? En Cúcuta nos ha llamado la atención que profesionales de enfermería ya hemos tenido varios con suicidio. Entonces, también sería pues muy interesante analizar qué está pasando ahí. En general soy una persona con autoconfianza, entonces también vemos el rojo y el azul cómo aparecen, y en este grupo también de una manera importante, ¿sí? Y así nos dio como las pautas para pensarnos en qué está pasando también con el que cuida, ¿sí? Con ese que tiene que dar todas sus fuerzas a pesar de que él no esté muy bien. Frente a la dimensión de creencias espirituales en la vida, entonces encontramos
que ellos sí refieren que le ayuda a definir metas, que le ayuda a decidir quién soy, que es una parte del enfoque general hacia la vida, que está integrada en la vida, y un grupo muy pequeño que nos refiere, por ejemplo, que no les ayuda a decir quién soy, que no es un enfoque de su vida, que no está integrada en su vida. Entonces tendríamos que indagar un poco más para ver si esto está relacionado con algún elemento, alguna característica especial. Y ya para terminar, entonces, frente a las prácticas espirituales, entonces el grupo de enfermeros también, por ejemplo, no lee libros, ¿sí? No es, lo refieren como que no es algo muy interesante para ellos ni para la armonía de su ser. No está muy relacionado tampoco de pronto con la meditación, con el silencio, con buscar de pronto una conexión, con hacer alguna práctica reflexiva, cuando se sienten muy cargados de estrés. Entonces nos llamó la atención en algunos casos esto. Frente a las necesidades espirituales, sí es muy importante resaltar que aunque ellos refieren que están, digamos, estaban en ese contexto de pospandemia, ya saliendo de ese contexto de la pandemia tan cerrada, ellos se refieren que necesitan realmente buscar esa autotrascendencia, buscar la armonía en su ser, pues la pandemia sí los afectó. Y en algunas respuestas que el instrumento nos permitió hacer de manera abierta, entonces había una pregunta, por ejemplo, que decía, ¿cree usted que es importante que los profesionales de la salud reconozcan o incorporen la espiritualidad en el cuidado de la salud? Y traigo acá dos de las respuestas. Entonces, una es sí, nos ayudaría a entender mejor al otro, lo que siente, piensa y cree. Y otra persona que escribe sería muy retador. Eso nos llamó la atención, muy retador, pero definitivamente es un pilar fundamental del comportamiento humano que no se ha dado el reconocimiento y la importancia necesaria. Asimismo, considero que incorporar la espiritualidad en el cuidado de la salud nos podría ayudar grandemente en el ámbito terapéutico e interpretación de muchos cuadros patológicos. Entonces, se está reconociendo esa necesidad de que la espiritualidad no se quede, digamos, plasmada solo en un libro, sino que entre al currículo, que permee el cuidado, que se trabaje en diseños e intervenciones de espiritualidad para mejorar realmente los resultados que queremos en los pacientes. Como conclusiones, entonces, sí, en forma general se adopta la opción de la espiritualidad, implica el autocuidado, que otorga a su ser, que va más allá del cuidado físico, como lo estaba explicando, como lo dice Watson mismo. Atravesar el aislamiento y la amenaza de infección se convirtió en una oportunidad para la reflexión y el encuentro con la espiritualidad en los tres grupos. No obstante, queda ahí en la recomendación cómo se requiere trabajar en los currículos. Primero que todo, frente a esa necesidad de plantear la espiritualidad como una dimensión a cuidar, como una dimensión de cuidado de nosotros mismos, para poder proporcionar un cuidado más congruente. Y para estudiantes y profesores que perdieron el contacto presencial, fue un tiempo de añoranza, por el otro de solidaridad, de repensar las oportunidades de vida, de conectarse con su propio ser, que es lo que nos muestran también. Para las enfermeras y enfermeros fue un tiempo de interacción y dolor en el que se acercaron a la vida y muerte, así como a nuevas formas de autoconciencia de sí y para sí, así como la reflexión sobre los diseños de nuevas estrategias que incluyan el cuidado de la espiritualidad. Agradezco muchísimo la atención a ustedes y quedo atenta a las preguntas y al proceso a seguir. Muchísimas gracias. Agradecemos la presentación de la doctora Doris Parada y de igual forma invitamos a los asistentes que vayan formulando sus preguntas, ya sea a través del chat o a quienes estén acá a modo presencial. Me quedo atenta. ¿Tenemos preguntas? Bien, no tenemos preguntas. Acá tenemos una pregunta, la profesora Margarita.
Ahí se escucha. ¿Ahí sí? Sí. Ya. Agradecerle a la profesora Doris por su presentación, muy interesante, profesora. Acá a nosotros también medimos sin querer la espiritualidad durante la pandemia, pero fue a través de otro proyecto y fue muy interesante cómo se dieron estos relatos de la espiritualidad en los equipos de salud que estaban en ese momento trabajando en la pandemia. ¿Ah? Y estas diferentes miradas que se tiene, ¿verdad?, de la espiritualidad como una dimensión muy amplia y cómo los apoyó cuando tenían, ¿no es cierto?, o se apoyaban en aspectos espirituales y le daban un sentido un poco a lo que estaban haciendo en ese momento con su trabajo, con su vida, que fue un momento muy crítico. Em, yo tengo una mirada más cualitativa de los profesionales y aquí yo lo veía también, ¿verdad?, que las profesoras lo utilizan bastante ellas y más que los estudiantes. Y yo pensaba, viendo los resultados suyos, los estudiantes tendrán muy claro cómo ellos ven la espiritualidad, porque me da la impresión que a veces se confunde espiritualidad con religiosidad. Y no siempre es, o sea, y no es eso en el fondo. Y a lo mejor puede que eso haya bajado un poco los valores en los estudiantes, o sea, el valor o el puntaje de la escala en los estudiantes. Esa es una consulta, porque uno a veces lo conversa con la gente más joven y ellos como que no asimilan esta dimensión de la espiritualidad. Siempre lo relacionan más con la religiosidad. Esa era una consulta que tenía, profesora Dori, y nuevamente felicitaciones. Muchas gracias, profesora Verónica. Realmente creemos que en el proyecto a pesar de que hay una pregunta abierta al final, pero no hay una claridad de pronto en el estudiante, y eso notamos también, no hay una claridad en la noción de espiritualidad. Pensamos que eso puede afectar a la respuesta de ellos. Probablemente es necesario hacer primero como digamos que una expresión, dar cuenta de la noción de espiritualidad para poder preguntar. ¿Sí? Nos dimos cuenta de eso, aun cuando en las respuestas abiertas sí encontramos narrativas que nos dicen cómo ayuda a la espiritualidad, cómo es necesario, pero sí, no hay una definición muy clara y tal vez eso hace que los resultados de los estudiantes se vean tan bajos. Muchas gracias, profesora Verónica, y de nuevo mil gracias por la invitación y por este evento. Felicitaciones, muchas felicitaciones. Tenemos una nueva pregunta acá en la audiencia. Sí, del chat, la consulta es, Dori, ¿qué estrategias se pueden incorporar en la formación para incluir la espiritualidad más allá de la religión? Un poco vinculado con lo que la profesora Margarita consultaba, sobre todo teniendo en cuenta la multiculturalidad de nuestros países con fuerte presencia indígena. Sí. Yo pienso que el hecho de hablar de un ser indivisible, ¿sí?, de un ser que tiene dimensiones distintas y que requiere, así como requiere, digamos, medicamentos para su área física, también requiere para su espíritu algunas terapias. Independientemente de la convicción religiosa, no podemos hablar, porque es que la espiritualidad no es religión. Entonces, es muy importante, de pronto tal vez lo que decíamos antes, hacer como hincapié en la noción de la espiritualidad como una dimensión que se entreteje en todo el ser humano, en el sujeto. Entonces, a partir de eso, respetando digamos, sus creencias, es la necesidad de que cada sujeto reconozca que debe conectarse con sí mismo, con un ser superior y fortalecerse, digamos, para atravesar esas crisis o esos puntos de inflexión, fortalecerse en esa dimensión que tiene, digamos, que inserta, que está imbricada en el sujeto, que no se ve, pero que está ahí y que se lesiona.
Entonces, yo diría que como en esa, tal vez también en esa ruta que hablamos anteriormente. Y la academia tiene un punto muy importante de trabajo en esta labor, pensaría yo. Bien, gracias por su respuesta, doctora Dori. ¿Alguna otra pregunta de la audiencia? Bien, no habiendo más consulta, le damos un aplauso a la profesora. Agradecemos y felicitamos por su presentación y nos vamos a preparar para la siguiente nueva presentación. Bueno, a continuación vamos a revisar una temática denominada Percepción de la calidad de vida en personal de enfermería bajo turnicidad durante el periodo de la pandemia. Quien nos presenta es la académica Catherine Estrada Zapata y la invitamos a pasar adelante. Voy a hablar para acá, porque para acá no veo. Em, no sé si se puede ver la presentación. Lo que les voy a hablar hoy día es de un trabajo que realizamos en el módulo de semestre. Con este trabajo se optó al grado de licenciado en enfermería por parte de un grupo de estudiantes que son María José Aguirre, Paola Ayala, Javiera Bravos, Giselle Carvajal, María Elisa Céspedes y Paulo Martínez. Ellos no pudieron estar acá porque están en su proceso de internado ahora, así que yo les voy a mostrar el trabajo del cual fui docente guía. Bueno, para mí igual fue un desafío porque no era mi temática que siempre he trabajado, en realidad yo siempre he trabajado con estudiantes, ¿ya? Y acá los chicos querían ver la percepción de calidad de vida en el personal de enfermería, ¿ya? El acercamiento que ellos tenían era más que nada a la unidad de urgencias. Entonces lo hicieron en esta población de un hospital de la región del Maule. Finalmente, yo también aprendí mucho con este trabajo y salió un buen producto según lo que yo creo. Ya, para introducir, como lo hemos dicho en casi la mayoría de las exposiciones acá, la pandemia trajo como consecuencia varios cambios, no solamente a nivel de estudiantil, sino que también en los profesionales de la salud. Uno de estos profesionales, como les dije, eran los profesionales que estaban en el servicio de urgencia, que tuvieron que atender a un mayor número de personas, de pacientes. Hubo una modificación de los turnos que ellos hacían la mayoría de las veces, que era de 12 horas, muchos tuvieron que hacer 24 horas, que esto está demostrado en la literatura. Y eso trajo consigo una alteración en la calidad de vida. La mayoría de los estudios que obtuvimos nosotros cuando hicimos nuestro marco empírico eran estudios de tipo cuantitativos. Por eso también surgió la necesidad del grupo de hacer un estudio cualitativo en la misma área. Bueno, entonces nuestra pregunta de investigación fue: ¿cuál es la percepción de calidad de vida del personal de enfermería bajo turnicidad laboral durante el periodo de pandemia de la unidad de emergencias de un hospital de la región del Maule? Dentro de todo, la relevancia social de este proyecto estaba basado más que nada en la literatura. Ya en el servicio de urgencia ya se veía que hay una sobrecarga de trabajo, hay un estrés laboral que estaba demostrado, pero luego desde ya el 2019, ¿ya? ¿Qué tipo de alteraciones se veían? Más que nada pérdida de sueño, alteración del apetito, cansancio, cefalea, irritabilidad, cambios gastrointestinales. Y esto se potenció cuando llegó la pandemia y hubo esta sobrecarga laboral en estos sujetos de estudio, en estas personas, en estos trabajadores, ¿ya? Esto también se vio reflejado en un dato de la Superintendencia de Seguridad Social del año 2020, donde a nivel general hubo 400.000 consultas de nivel de salud mental, de trastornos mentales, lo que no estaba muy alejado de lo que estaban pasando estos trabajadores del servicio de urgencia. Bueno, para la profesión de enfermería, dentro de la disciplina, nosotros somos los que trabajamos con el paciente. Ya veíamos a pacientes que estaban graves, que fallecían, hubo alto nivel de estrés por parte en el personal de enfermería, ya que
había un agotamiento de ver a esta enfermedad que era algo nuevo, que colapsó los servicios de urgencia. Entonces, el 2021 Loyola da Silva hablaba que nosotros éramos más propensos a sufrir niveles de estrés y agotamiento emocional, ¿ya? Lo que también se vio en pandemia. ¿Y qué pasó acá? En cuanto a la relevancia disciplinar, nosotros, como les dije anteriormente, habían varios estudios que hablaban de este estrés, de esta afectación en la calidad de vida, pero faltaba el área cualitativa, ¿ya? Entonces aquí había una brecha de conocimiento que queríamos tratar de acortarla, y además queríamos integrar a una teorista de enfermería que nos pudiera ayudar a interpretar también los resultados que obtuviéramos de esta tesis. Y para eso utilizamos la teoría de autocuidado de Dorothea Oren, que la vamos a ver más adelante los resultados. Bueno, como marco conceptual, definimos percepción, turnicidad laboral, personal de enfermería, calidad de vida y obviamente la pandemia que estaba ocurriendo en el momento. Luego no hubo categorías emergentes, sino que todo se basó en realidad como en estos grandes conceptos, y lo que iba emergiendo lo íbamos incorporando a estas definiciones que los tenemos en la tesis escrita. Y en el marco teórico, como les dije en un principio, utilizamos el modelo de enfermería de Dorothea Oren. Dentro de sus 3 modelos o submodelos, utilizamos la teoría del autocuidado, ¿ya? Que acá como agencia de autocuidado, cuando el enfermero es capaz de autocuidarse, de hacer algunas actividades de autocuidado dentro de todo este estrés que estaba ocurriendo. Y además utilizamos la teoría del déficit de autocuidado, que como lo vamos a ver en los resultados, la mayoría de las veces había un déficit en el autocuidado que tenía el personal de enfermería del servicio de urgencia. Bueno, para el marco empírico, hicimos una revisión bibliográfica entre el 2016 y el 2022. Las palabras clave utilizadas son calidad de vida, personal de enfermería, turnicidad laboral, efectos por la pandemia, COVID-19. Buscamos en algunas bases de datos y finalmente, después de varios estudios que encontramos, los que utilizamos fueron 12 estudios nacionales e internacionales. Bueno, dentro de todo yo quise rescatar un estudio que está desde antes de la pandemia, ¿ya? Este estudio muestra que el personal de enfermería ya desde el año 2007 tenía una calidad de vida deficiente, o sea, con la pandemia y según los otros estudios del marco empírico, esto se potenció y muchos mostraba que continuaba esta calidad de vida deficiente, y el autocuidado, decía Vidal 2017, repercute tanto en la persona misma como en el que es cuidado. O sea, si nosotros no tenemos como profesional un autocuidado, no vamos a entregar tampoco una atención de calidad al paciente que llega a atenderse con nosotros. Y además se visualiza ya en el 2017 una desvaloración de la calidad de vida laboral, ¿ya? Bueno, y además este estudio aplicó la teoría de Dorothea Oren ya en el 2017, y es como lo que nosotros también quisimos hacer ahora. Bueno, como objetivo general para esta interrogante surgió comprender la percepción de calidad de vida del personal de enfermería bajo turnicidad laboral durante el periodo de pandemia en la unidad de emergencias de un hospital de la región del Maule. Como objetivo específico, estos objetivos específicos surgieron de la revisión de la literatura, del marco empírico, del marco conceptual, y también un poco de lo que los estudiantes querían conocer, querían saber después de esta revisión. Y primero fue nuestro objetivo explorar la percepción del personal de enfermería respecto a los efectos de la turnicidad laboral sobre su condición de salud durante el periodo de pandemia de la unidad de emergencia de un hospital de la región del Maule. Como segundo objetivo específico, describir los efectos de la turnicidad laboral sobre el entorno familiar e interacción social del personal de enfermería durante este periodo de pandemia. Y tercer objetivo, indagar sobre las conductas de autocuidado según la teoría de teorista Dorothea Oren, que presenta el personal de enfermería
en sistema de turnos durante el periodo de pandemia de esta unidad en el hospital antes mencionado. Bueno, para esto utilizamos una metodología cualitativa dentro del paradigma cualitativo, un diseño fenomenológico, interpretativo, hermenéutico, siempre todo bajo la filosofía de Martin Heidegger. ¿Por qué? Porque queríamos conocer la experiencia de vida en cuanto a la calidad de vida de los enfermeros que estuvieron en este periodo de pandemia. El diseño muestral es de tipo no probabilístico por conveniencia. Finalmente nosotros habíamos visto que podía ser entre 8 a 10 funcionarios, pero quedamos en 7 porque, bueno, hubo harto problema de conexión de las personas que participaron y después revisando, haciendo la transcripción de la entrevista, en realidad se tendía a repetir, entonces hubo ya una saturación de los datos al 7º entrevistado. Dentro de los criterios de inclusión era alguien que hubiese tenido vínculo con el hospital en periodo de pandemia, un vínculo laboral, y además que haya trabajado por lo menos un mes en ese periodo, ya que cuando hicimos esta entrevista fue ya cuando había una cierta normalidad, entonces habían personas que no habían estado en este proceso y habían sido contratadas después, ¿ya? Y en los criterios de exclusión fue que cualquier persona, el personal de enfermería que haya tenido licencia médica y que no haya estado cuando ocurrió como el punto más alto de la pandemia. Ya, la recolección de datos, el plan de recolección de datos fue, en realidad hicimos entrevistas semi-estructurada abierta. Las preguntas que realizamos se desprendieron de los objetivos específicos. Fue una duración de 30 a 45 minutos. En realidad, las primeras entrevistas siempre fueron conmigo, los estudiantes, y las primeras fueron más cortitas, después ya como que uno los va guiando y ahí empezaron como a ser más profundas, ¿ya? Fue vía remota por Microsoft Teams. En los horarios se acordaron entre los entrevistados y el entrevistador y hubo una grabación de audio y además en la entrevista estaba yo habiendo estudiantes, uno que hacía la entrevista y otro que hacía las notas de campo. O sea, ahí después van a ver que cuando hacemos las extracciones de las entrevistas se pueden ver algunas notas de campo que fuimos anotando. En el plan de análisis, una vez que hicimos la entrevista, hubo una transcripción de la información, una codificación, ahí empezamos con las categorías y subcategorías, integramos la información, en realidad empezamos a integrarla con el marco empírico, con la teoría de Dorothea Oren. Ellos me iban presentando información, redujimos un poco toda esta información de la transcripción completa y finalmente interpretamos cada una de las categorías y subcategorías. Bueno, respetamos los requisitos éticos de Ezequiel Emanuel y además este trabajo pasó por Comité de Ética de la Universidad Católica del Maule. Y en cuanto al rigor metodológico, nos regimos por el rigor de los requisitos de Jones Creswell y podemos rescatar dos: el entorno natural, ya que el entrevistado podía volver a vivir este proceso, ellos recapitulaban lo que vivieron. El empleador les dio la posibilidad de que lo hicieran en el mismo lugar. Lo hicimos vía remota, pero nosotros entrevistábamos hoy en horario de trabajo. Muchas veces también eso nos jugó en contra porque a veces no había el tiempo suficiente, ellos tenían una urgencia, tenían que salir y teníamos que acordar otra entrevista. Y múltiples fuentes de datos, nosotros cuando lo hicimos por Teams, vimos la grabación, los veíamos a ellos, podíamos escuchar su tono de voz, podíamos anotar la información, grabarla, compararla con el marco empírico, compararla con lo que nos dijo, lo que dice la teorista. Bueno, finalmente tenemos 3 categorías. ¿Ya? La primera fueron los efectos de la tunicidad laboral sobre la condición de salud. ¿Ya? Dentro de la condición de salud está, lo más que se nombró fue la salud física y la salud mental, que también lo vamos a ver más detenidamente. En la categoría número 2, los efectos de la tunicidad laboral sobre el entorno, que fue más que nada el entorno social y familiar el que se pudo ver en la subcategoría. Y en la categoría 3, conductas de autocuidado según Dorothea Oren, que fue más que nada en los hábitos alimenticios y hábitos de sueño. En esta última categoría nosotros nos centramos en la agencia de autocuidado y en los 8 requisitos de autocuidado
autocuidado Dorotea Oren, y dentro de esos 8 requisitos, los cuales enfocamos las preguntas, los más que se resaltaban fueron los hábitos alimenticios y los hábitos de sueño, que también los vamos a ver. Bueno, la primera categoría, como dije, son los efectos de la tonicidad laboral sobre la condición de salud. Acá está la condición, o sea, la salud física. ¿Qué es lo que más se evidenció? Son las alteraciones del esfuerzo físico y el cansancio. Una de las cosas que más nos repetían era la pesadez en los hombros, que muchos de los funcionarios no era que movilizaran, sino que era el estrés lo que le provocaba esta pesadez. Acá tenemos el participante número 3 que menciona, era mucho el esfuerzo físico que había que hacer porque los pacientes no se movilizaban. Entonces era totalmente asistidos, postrados pero asistidos. Por ejemplo, yo llegaba a mi auto y me quedaba media hora sentada para poder descansar y manejar a mi casa. Era tal el cansancio que me dolían los hombros, dolía la espalda, las piernas, los brazos, de repente me dolía la cabeza. Esto también se vio en la literatura, como les dije, encontramos poco estudio cualitativo, pero en el estudio de San et al de 2020 también hablaban que la pandemia dejó alteraciones a nivel de la salud física de los trabajadores de la salud. En la segunda subcategoría encontramos la salud mental. ¿Ya? Esto está muy comprobado en todo lo que revisamos de marco empírico, que la salud mental de los trabajadores se vio alterada. ¿Ya? Acá lo que más encontramos fue estrés, miedo, angustia. Yo aquí quisiera agregar otra subcategoría que no se repitió en realidad, pero o sea, una de las cosas que más se nombró también fue rabia. Ya 2 personas la nombraron, no la quisimos mencionar porque no se mencionó en casi todos los lugares, o sea, en todas las entrevistas, que era rabia porque sentían que a veces llegaba la persona joven, según las palabras cuando estábamos entrevistando, llegaba la persona joven que según el mismo entrevistado no tenía un autocuidado, no se cuidaba, y llegaba el adulto mayor que lo fue a ver el sobrino, se contagió, pero la cama era para la persona joven, quien no se había cuidado en toda la pandemia, y al adulto mayor había que retrasarle la atención. Entonces, era una de las cosas también que quería destacar, que sintieron rabia. Bueno, dentro del estrés, miedo y angustia, el entrevistado número 3 dice, fue como un proceso un poco chocante. Fue un mal proceso y sí, se necesitó más que nada ayuda psicológica. Si se dan cuenta, bueno, como les dije, esto se ve en la literatura, más que nada cuantitativo, y las dos subcategorías de los efectos de la tonicidad laboral sobre la condición de salud son más que nada negativas. ¿Ya? En la condición de salud no hubo nada que pudieran decir, no ayudó porque no fortaleció, no hubo nada positivo en la entrevista. Bueno, la categoría en número 2, efecto de la tonicidad laboral sobre el entorno, hablaban del entorno familiar. La gran mayoría relata que sí se ve afectada, aunque hay algunos entrevistados que dijeron que no se había visto afectada, y al relacionarla con, en la misma entrevista surgían algunas preguntas que eran de momento, y las personas que no se vio afectada eran personas que a lo mejor no tenían hijos, incluso referían que su núcleo familiar eran las mismas compañeros de trabajo. ¿Ya? Entonces ahí se vio que no estaba afectada. Bueno, el participante número 6 dice, nos vimos mucho menos de lo que nos vemos habitualmente. Normalmente estamos juntos todos los fines de semana, pero pasaron meses en los que no pudimos compartir. ¿Ya? Entonces sí, cuando uno está acostumbrado a estar como achoclonado con la familia, se siente extraño. No sé si se dan cuenta que ahí tampoco habla de los hijos, habla como del entorno familiar como más macro. Después el participante número 2 dice, no, con mi familia siempre hemos tenido buena relación, o sea, yo no vivo con ellos, pero siempre hay comunicaciones. Nos llamamos, nos visitamos. Bueno, yo los visito, pero dentro de la pandemia era menos, pero siempre estuvimos en comunicación y visitas. ¿Ya? Acá, como les dije, las personas que sí lo vieron, se vio afectado su entorno familiar, está descrito en la literatura por JCAP 2020, y las personas que no vieron afectado su entorno familiar fue muy difícil contrastarlo con la literatura, porque en realidad no había ningún estudio que dijera, o que encontramos nosotros, que dijera que en realidad no se había visto afectado el entorno familiar de las personas, de los funcionarios, del personal de enfermería en pandemia. Bueno, el entorno social también se vio afectado, más que nada por el distanciamiento físico, ¿ya?
este distanciamiento físico era más que nada, lo mencionaba la mayoría de los participantes, a modo de discriminación, más que como distanciarse de los amigos o de... porque ellos tenían como su entorno ahí dentro del hospital y decían que salían a andar en bicicleta, que hacían otras cosas, ¿ya? Y acá el entrevistado número 3 dice, como incómoda, mal, po. De hecho, yo llegué al negocio y le dije, necesito tal cosa. Ah, no, yo se lo paso, espéreme fuera. Risa, se reía el entrevistado. Pero yo creo que era porque era un tema desconocido. Era como cuando los niños juegan y dicen, ay, tiene peste. Una cosa así. Eso fue un poco fome, pero ya pasó. Risas. Fue parte del proceso. Y esto sí se vio evidenciado en la literatura. Payan et al. 2021 habla que también hubo discriminación por el distanciamiento físico, por el miedo que producía que estuviera alguien cerca que trabajaba en el área de la salud, que estaba en contacto con pacientes con COVID. Bueno, llegamos a la categoría número 3 de las conductas de autocuidado según Dorotea Oren. Acá, como les dije, lo vimos de acuerdo, las preguntas fueron enfocadas de acuerdo a los 8 requisitos, de autocuidado de Oren. Y los que más se repitieron fueron los hábitos alimenticios, el equilibrio entre la ingesta y el de sueño, el equilibrio del descanso y el sueño, ¿ya? En cuanto al hábito alimenticio, el desequilibrio en la vida de los sujetos de estudio era en cuanto a la alimentación inadecuada y a deshoras. El participante número 7 dice, vas comiendo mal, comes, no sé, por ansiedad, el mismo estrés y de lo poco y nada que comía mal, ¿ya? Acá López 2021 también hizo una investigación cuantitativa que habla que en México se reportó que el 44.4% de la población femenina en general y el 47.1% de la población masculina sintió que la alimentación se había visto afectada en el confinamiento. Ya lo mismo pasó con el personal de enfermería. En cuanto a la segunda subcategoría, como les dije, hábitos de sueño. De aquí hubo un desequilibrio, la agencia de autocuidado que menciona Dorotea Oren se vio desequilibrada y hubo un déficit en calidad y cantidad de sueño. Mencionaron insomnio, pesadillas, la utilización de medicamentos. El participante número 5 dijo, esto fue por la pandemia, yo antes dormía mis 8 horas de acorde, no tenía lagunas de sueño, no despertaba, en cambio ahora sí. Ahora yo tengo que tomar un inductor de sueño para poder tener un buen descanso y estar bien. Bueno, García 2020 también menciona que el personal sanitario después del COVID-19 tuvo manifestaciones como insomnio, alteración en la cantidad y la calidad del sueño. Bueno, para terminar, respondiendo a los 3 objetivos que se propusieron, que se plantearon en un principio, en cuanto al primer objetivo, en la condición de salud física y mental son aspectos que se vieron influenciados o desequilibrados en el personal de enfermería, impactando y generando cambios en la calidad de vida del personal. En cuanto al objetivo específico número 2, se vio alterado el entorno familiar y social y la mayoría aludió entonces una alteración también de su calidad de vida en este sentido. Y en cuanto al objetivo número 3, la categoría de hábito alimenticio y sueño, se puede concluir que hay un déficit de autocuidado por parte del personal de enfermería, que en realidad era bien poco lo que podían hacer en ese momento. Ellos referían un desequilibrio en su vida durante este periodo de pandemia. Dentro de las limitaciones de este estudio, yo creo que fue el hecho de ser por Teams. Muchas veces no nos podíamos concretar en la entrevista, hubo que a veces hacerlo varias veces, la conexión a internet ya, al hacerlo es un poco más impersonal también, no tener a la persona ahí, ver sus gestos, ver cómo captar bien su tono de voz, todas esas cosas. Y en cuanto a algún consejo que se podría dar después, alguna sugerencia, es que se siga investigando en esta área, en especial en el área cualitativa, porque se puede profundizar mucho más y la información podemos tenerla más rica y no tan generalizable, así como un poco más específica y las entrevistas sirven como para
para mejorar ahí ese punto de vista cualitativo. Bueno, eso y muchas gracias. Agradecemos la presentación de este trabajo e invitamos a los asistentes y a quienes estén por la vía remota a hacer alguna pregunta sobre esta temática que es demasiado importante. ¿Tenemos alguna pregunta en el chat, profesora Verito? No. Bien, no habiendo consultas, de igual forma invitamos ahora a la doctora Verónica Guerra para que entregue un reconocimiento y una constancia de participación a la profesora Catherine Estrada. Y le damos un aplauso. Bien, continuando con las presentaciones de este Seminario Internacional de Investigación, vamos a invitar a un grupo de investigadoras quienes nos van a presentar la percepción de soledad en adultos mayores de un grupo comunitario a 2 años del confinamiento por COVID-19 Curicó 2023. Las autoras de este trabajo son Paola Barzúa Pérez, Javier Aguilar García, Daniel Beltrán Gómez, Nayeli Cornejo Quinteros, Pía López Zapata y Yerka Rodríguez. Ellas son estudiantes de 5º año de la carrera de enfermería de la UCM Curicó y en esta oportunidad Nayeli Cornejo Quinteros y Yerka Rodríguez nos harán la presentación. ¿Aló? Bueno, buenas tardes a todos y como bien nombró la profesora, nuestro tema es la percepción de soledad en adulto mayor en un grupo comunitario a 2 años del confinamiento por COVID-19 en Curicó en el año 2023. Bueno, a modo de introducción, en el año 2020 el virus del COVID-19 se convirtió en una pandemia que afectó a gran parte de la población mundial, específicamente en el área psicológica y social. Pero principalmente en nuestros adultos mayores, ya que es por esto que contar con las impresiones de todos ellos nos ayudará a em, poder definir cómo es que esta pandemia afectó de forma negativa a todo nuestro grupo de adulto mayor. Bien. Bueno, la pandemia del COVID-19 ya trajo consigo un gran impacto a toda la población mundial, tanto en aspectos biológicos como psicosociales, ¿ya? Y por otro lado, la soledad em, trajo efectos perjudiciales para todos nuestros adultos mayores, limitando la actividad física y afectando em, la nutrición saludable, dejando como un desenlace el deterioro de la salud física y mental. Bien, por otro lado, según una publicación realizada por la Pontificia Universidad Católica en el año 2020, estima que un 13% de los adultos mayores vive de manera unipersonal, pero específicamente este mayor porcentaje de adultos es en mujeres. Bien, en cuanto a nuestra justificación, Johnson en el año 2020 menciona que la tristeza, el miedo, la desesperación y incluso también la depresión fueron uno de los principales sentimientos que las personas adoptaron a través de este confinamiento. Bueno, los adultos mayores también tienen esta tendencia a sentir carencia de afecto, ya de apoyo, lo que incrementa en cierto grado en el pasar del tiempo, lo que esto aumenta también la percepción de soledad en cada uno de ellos. Bueno, en cuanto a nuestra relevancia, esta investigación tiene una gran relevancia social, ya que permitirá a las familias poder enfocarse aún más en los adultos mayores que tienen a su cuidado, permitiendo también en un futuro poder identificar de cierta forma
algunos de estos factores que condicionan lo que es la soledad de nuestros adultos mayores. En segundo lugar, tenemos la relevancia profesional, ya que analizar e interpretar este tipo de datos nos ayuda a generar un mayor conocimiento y una adaptación para poder entregar cuidados de mejor calidad. Y finalmente tenemos nuestra relevancia disciplinar, en donde esta investigación está basada en la teoría de Betty Newman, con su modelo de sistemas, el cual describe y refleja el interés de enfermería en las personas sanas y enfermas con su sistema holístico. Bien, en cuanto a nuestro objetivo general, tenemos comprender la evolución de la percepción de soledad en adultos mayores de un grupo comunitario asociado a la experiencia vivida durante la pandemia por COVID-19 en la ciudad de Curicó en el año 2023. En cuanto también a nuestros objetivos específicos, en primer lugar, tenemos indagar sobre la experiencia de los adultos mayores pertenecientes a un grupo comunitario en cuanto a la percepción de soledad durante el confinamiento por COVID-19 en Curicó en el año 2023, conocer las experiencias de los adultos mayores de un grupo comunitario en relación al apoyo que recibieron de sus familias durante el confinamiento por COVID-19 en Curicó también en el año 2023, y finalmente tenemos que explorar los sentimientos actuales asociados a la percepción de soledad de los adultos mayores de un grupo comunitario en la ciudad de Curicó, también en el año 2023. En cuanto a nuestro propósito de investigación, la investigación posibilitará mediante el modelo de Newman trabajar con los conceptos básicos que es la visión integral, el sistema abierto y el entorno del paciente para así poder tomar en cuenta algunos de estos factores estresantes como lo es, por ejemplo, que afecta a nuestros adultos mayores. Por otra parte, la evidencia permitirá a los y las enfermeras poder generar este aumento de conocimientos para poder entregar una calidad de atención orientada a las necesidades de cada usuario. En cuanto al marco conceptual, en primer lugar tenemos al adulto mayor, que según la ley 19.828, en Chile la persona mayor, en Chile la persona adulto mayor es una persona que tiene 60 o más años de edad. En segundo lugar, tenemos el confinamiento, ya que es una intervención comunitaria que se aplica cuando las medidas de protección son insuficientes para contener la transmisión de enfermedades. Tenemos también la soledad, que es un constructo multidimensional que resulta de las carencias afectivas, tanto reales como percibidas de la persona, afectando a la salud física, emocional y social. Tenemos también la familia, que es una estructura social básica donde los padres e hijos se relacionan, basada en fuertes lazos afectivos, donde los miembros forman una comunidad de vida y amor. Y finalmente tenemos la percepción, que son las experiencias sensoriales, donde se interpretan y adquieren un significado mediante pautas culturales e ideológicas específicas aprendidas en la infancia. Bien, en cuanto al marco teórico, esta investigación se basa en la teoría de Betty Newman, en donde señala en su modelo de sistemas que el comportamiento de una persona está dada por la interacción dinámica con su entorno, lo cual determina el estado de estabilidad. Esto quiere decir que es como la persona soporta estos elementos estresantes que se adquieren en el medio. En este caso en particular, nuestro elemento estresante es el confinamiento por COVID-19, en donde tiene como evidencia los cambios biopsicosociales que se le produjo al adulto mayor. En cuanto a nuestro marco empírico, se realiza la búsqueda de información entre los años 2017 y 2022 en las bases de datos como Cielo, PubMed, entre otros, usando los descriptores de percepción, soledad y adulto mayor, en donde se observa que en la data del año 2020 el mayor porcentaje de fallecidos fue entre los 60 y 80 años de edad,
La OMS también en este mismo año recalca que el aislamiento secundario de la pandemia por COVID-19 generó un impacto en la población en general, pero aún más en el adulto mayor. Y la quinta encuesta nacional de calidad de vida en la vejez en el año 2020 señala que el 43.5% de las personas mayores perciben un cierto grado de soledad, que esto fue en aumento en comparación al año 2016. Bien, según estudios realizados a personas mayores, la mayoría afirma sentirse solas, ya por lo que hay que tener en cuenta que la sociedad tiene una obligación moral de proteger y participar con las personas adultas mayores. En los resultados demostraron a las personas adultas mayores encuestadas que, que se incrementó esta percepción de soledad y esta depresión a través del inicio del COVID-19, por lo que se concluye que esta pandemia trajo efectos negativos para la persona mayor, en tanto lo que es la salud mental y social. Bueno, en nuestro método de investigación, esta investigación trabajará con el paradigma cualitativo, que tiene un enfoque interpretativo y naturalista del mundo, en donde los investigadores estudiarán las cosas por su estado natural y lo que se le intentará dar el significado que las personas le dan a ello. Bueno, el diseño de investigación de nuestro proyecto tiene un enfoque y se basa en el paradigma cualitativo, ya que en este paradigma el objetivo principal es conocer la percepción que se tiene frente a la soledad en los adultos mayores. En los adultos mayores, en cuanto a como individuo y como grupo. Dentro de un mismo grupo, los nervios. Dentro de un mismo grupo que están en una población en específico. Dentro del diseño tenemos un enfoque fenomenológico que se enfoca en los fenómenos. Se enfoca en los fenómenos para conocer la experiencia vivida por los integrantes, por los participantes. Disculpen. En cuanto a lo fenomenológico, como les dije, se enfoca en los fenómenos. Este punto se trata de que nos basamos en el punto de vista de los individuos y también en la perspectiva y la percepción que se tiene como grupo, también como una comunidad colectiva. También este diseño se basa en la fenomenología hermenéutica de Van Manen. Esta se enfoca en la experiencia subjetiva del individuo, también de los individuos y de los grupos. Con esto se intenta descubrir las interpretaciones y conocer lo que experimentan las personas y los participantes frente a sus historias. En cuanto a la orientación de nuestro diseño de investigación, es la interpretación de la experiencia vivida y en el reconocimiento del significado y aquella experiencia. Dentro del diseño de muestra, nuestra investigación tiene un diseño de muestreo mixto, tanto por conveniencia como por casos tipo, ya que los participantes dentro de nuestra investigación serán adultos mayores que pertenezcan a este rango etario, mayores de 60 años y que pertenezcan a un grupo comunitario de la ciudad de Curicó. En cuanto a la recolección de datos, será mediante una entrevista individual, semiestructurada en profundidad, lo que nos permitirá explorar la experiencia del grupo de estudio a través de preguntas abiertas con técnicas
directas, también interactivas, que nos van a ayudar a cumplir el objetivo, que sería conocer la experiencia, perspectiva, percepción y los sentimientos que tienen frente a la soledad por el COVID-19. En cuanto a la recolección de datos y los criterios de inclusión, se incluyen los participantes de adultos mayores de 60 años y más que pertenezcan a este grupo comunitario. Y los criterios de exclusión serán todos los participantes que tienen algún diagnóstico de demencia, Alzheimer o algún trastorno que les imposibilite la comunicación o la comunicación o el entendimiento por parte de los investigadores. Mediante la entrevista se intentarán responder algunos de los objetivos de nuestra investigación con preguntas que son orientadoras. En cuanto a esto, tenemos el objetivo que es indagar sobre la experiencia de los adultos mayores pertenecientes a un grupo comunitario en relación a la percepción de soledad durante el confinamiento por COVID-19 en la comunidad de Curicó en el presente año. Dentro de eso tenemos preguntas orientadoras como ¿cómo fue su experiencia en torno al periodo de confinamiento vivido durante la pandemia? ¿Qué aspectos fueron los más complejos de enfrentar? ¿Y qué sentimientos se gatillaron por esta situación? Como segundo, tenemos que conocer la experiencia de los adultos mayores en relación al afecto y al apoyo que recibieron de sus familiares durante el confinamiento por COVID-19 en el presente año. En las preguntas orientadoras tenemos si siente que fue acompañado por parte de su familia durante el periodo de pandemia por COVID-19 y que en este nos importa que nos contara de qué forma vivió. En cuanto a esto, siente que su familia le pudo expresar el afecto que usted necesitaba durante ese tiempo y que nos cuente de qué manera. El tercero es explorar los sentimientos actuales asociados a la percepción de soledad de los adultos mayores de un grupo comunitario en Curicó 2023. La pregunta que tenemos acá es si siente usted que la pandemia influyó en la percepción de soledad que actualmente usted tiene. En cuanto al análisis de datos, fue análisis cualitativo, que es un proceso mediante el cual se extraen significados y conclusiones que no son numéricas, no son cuantificables, sino que se explican de manera mediante experiencias, percepciones que nos refieren los participantes. En esta investigación se usará la codificación de tipo axial o de segundo nivel, ya que toma todos los datos y los agrupa dentro de una misma categoría para luego ser analizados por parte del grupo de investigación, que en este caso son los estudiantes de enfermería. Luego de este análisis, se van a transcribir y se van a analizar y transcribir mediante la toma de notas de campo, la observación directa del comportamiento de los participantes, además de la grabación de audio, para posteriormente interpretar todos estos datos y tener resultados y tener un contexto de lenguaje verbal, no verbal y contextual en general de todos los datos que se obtuvieron. En cuanto a los aspectos éticos de esta investigación, tenemos la asociación colaborativa, que va a ser la asociación colaborativa entre el grupo comunitario y los estudiantes de enfermería. Esta asociación que va a surgir, el objetivo que tiene es brindar el bienestar, la comodidad de los participantes, además de hacerlos protagonistas y partícipes de esta investigación durante todo el proceso. También el valor intrínseco de la investigación es de tipo científica, ya que mediante los resultados de esta investigación se van a conocer y obtener los datos de cómo podemos comprender la evolución de la percepción de soledad en los adultos mayores dentro de un grupo comunitario en específico. También tendrá un aporte clínico, ya que los participantes
mediante las experiencias vividas y su posterior análisis, nos podrán ayudar y dar soporte teórico a los enfermeros. En cuanto a la validez científica, tendrá un respaldo por el equipo investigador y el tutor a cargo. Por esto ay, me quedo en blanco. Ya, bueno, va a tener un respaldo por el equipo investigador y el tutor a cargo. En cuanto a la selección equitativa de los sujetos, van a ser adultos mayores de 60 años y más que pertenezcan a un grupo comunitario. Ya, en cuanto a la selección equitativa de los sujetos, estarán los adultos mayores de un grupo comunitario. La proporción de riesgos y beneficios se busca cuidar la integridad de cada participante. En la evaluación independiente mediante el Comité de Ética Científica de la UCM, que ya esta tesis ya fue enviada al Comité de Ética, en donde estamos esperando que sea aprobada para poder comenzar a realizar nuestras preguntas con nuestro grupo comunitario. Y el consentimiento informado, donde los participantes deberán firmar si están de acuerdo o no con los fines de este estudio. Bien, en cuanto a la conclusión, bueno, es un hecho que la soledad es un problema a nivel mundial, pero que se evidenció mucho más en los adultos mayores y aparte de eso, a través de esta pandemia del COVID-19. Como sociedad y a nivel individual, se pueden realizar pequeñas actividades para disminuir esta percepción de la soledad, y también en donde la teoría de Betty Newman se enfoca en el impacto de los estresores y la percepción de la soledad en el adulto y en la salud y en el bienestar de cada persona. Bueno, es así que a nivel social, a través del modelo de Betty Newman, se puede promover la inclusión social, crear programas y políticas que fomenten la integración de las personas de la sociedad, especialmente aquellas en riesgo de sentirse sola, como los adultos mayores o quienes viven en las zonas rurales. Fomentar también la participación comunitaria, organizar eventos, actividades que promueven la interacción entre las personas y que fortalezcan los lazos sociales en la comunidad. Bueno, esa fue nuestra presentación. Aquí tenemos nuestras referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención. Bien, agradecemos la presentación de este trabajo. De igual forma, invitamos a la audiencia, si es que tienen alguna consulta, o las personas que nos acompañan en modo virtual, si es que tienen alguna consulta y también alguna reflexión sobre el trabajo que hemos revisado. ¿Sí? Adelante, profesora. Es una población que igual mayoritariamente se deja de lado, no se toma mucho la importancia ni la opinión de los adultos mayores en general. Su opinión la encuentran inválida la mayoría de veces, entonces conocer la percepción de soledad, que mayoritariamente cuando pasa el tiempo los adultos se van quedando más solitos, se van aislando, los familiares los visitan menos, entonces siento que es importante conocer la percepción dentro de este rango etario porque no se les da mucha validez a las opiniones. Bueno, agregar también que todo partió cuando
Bueno, el fin de esta tesis fue que una compañera durante los primeros años estuvo hospitalizada justo en este periodo de pandemia. Y ahí nos dimos cuenta que, claro, los adultos mayores en este periodo estaban solos, su calidad de vida era mucho peor porque les costaba incluso mucho más mejorarse. Entonces, de ahí sacamos este tema de la percepción del adulto mayor durante la pandemia. Bien, gracias por las respuestas y por mi parte felicitar. Por acá tenemos una. Tenemos una manito levantada en el chat. ¿Podrá usted leer la pregunta o esperamos a que ella nos haga la pregunta a través del... Ahí está. Buenas tardes, quisiera saber si me escuchan. Sí, la escuchamos. Ya, mira, un aporte y un comentario. Solo en el contexto de colaborar con mis futuras colegas, desde el año 2017 en Chile ya no usamos el término adulto mayor, sino persona mayor, y de acuerdo a la Convención Interamericana que Chile ratificó, se es persona mayor a contar de los 60 años, nada más que para que actualicen la cita. También en la campaña para erradicar el edadismo en el lenguaje, también ya no se usa, o no deberíamos usar el término nuestros cuando nos referimos a la atención que otorgamos a los usuarios, porque se considera un trato infantilizador de las personas, así que hay que ir de a poquito como ir cambiando el lenguaje. Y con respecto a la soledad misma, la verdad es que es bien difícil medir la prevalencia de la soledad en cualquier rango etario, dado que no hay, hay una diversidad de instrumentos que se utilizan y de metodologías para medir la soledad. Pero los primeros estudios que salieron en el año 2020 mostraban que más que estar presente la soledad en las personas mayores, estaba en las personas jóvenes y que esta era menor en las personas mayores debido a que tenían una mayor capacidad de afrontamiento a las situaciones adversas y un mayor nivel de resiliencia. Entonces, nada más para que ojalá pudieran continuar y ver estos factores protectores que las personas mayores tienen, que no siempre están presentes en los más jóvenes. De todas maneras son interesantes los resultados porque muestran además la realidad de una comunidad que está alejada del centro del país y que también culturalmente los comportamientos son distintos dependiendo de donde uno vive. Muchas gracias. Gracias por su aporte. Bueno, le dejamos un aplauso a nuestra exponente por su bonito trabajo e invitamos al escenario a la doctora Simón de Sousa para que entregue un reconocimiento y una constancia de participación a nombre del grupo a la señorita Nayeli Contreras. Cornejo, perdón. Bien, y siguiendo en el avance de nuestro seminario, a continuación vamos a revisar la siguiente temática denominada Simulación Clínica Virtual, experiencia de estudiantes en un centro de formación técnico de la región del Maule. Quien será el exponente es la señorita Camila Poblete, ella es magíster de enfermería, mención educación en enfermería. Agradecemos, pase adelante.
Ahí sí. Ya. Bien, buenas tardes, colegas y futuras colegas también ahí atrás. Mi nombre es Camila Poblete, soy enfermera, magíster en enfermería y hoy les vengo a presentar los resultados y todo lo que fue un poquito de la tesis que me permitió también obtener este título académico, que lleva por nombre Simulación Clínica Virtual, experiencias de egresados de un centro de formación técnica de la región del Maule. Bueno, una breve